levantará, nos levantará. Todo ojo le verá, toda lengua le confesará, Dios le dirá, sana, con poder y autoridad, muy pronto en una nube nos levantará, nos levantará. Todo ojo le verá y toda lengua le confesará, muchos le dirán, sana. Digno eres, Señor, y tu pueblo te da la adoración. Una nube, muy pronto volverás a buscarnos con gloria y majestad. Hosana, Hosana, Hosana al que viene, es Cristo mi Rey. Hosana, Hosana, Hosana al que viene, es Cristo mi Rey. Con poder y autoridad, muy pronto en una nube nos levantará, nos levantará. Todo ojo le verá, toda lengua le confesará, Dios le dirá, Hosana. Digno eres, Señor, y tu pueblo te da la adoración. Una nube, muy pronto volverás a buscarnos con gloria y majestad. Hosana, Hosana, Hosana al que viene, es Cristo mi Rey. Hosana, Hosana, Hosana al que viene, es Cristo mi Rey. Hosana, Hosana, Hosana al que viene, es Cristo mi Rey. Hosana, Hosana, Hosana al que viene, es Cristo mi Rey. Cuán hermosos son tus atrios, Dios Todopoderoso. Anhela mi alma en tu presencia estar. Escucha tu dulce voz una vez más. Tú me llenas de fortaleza y se alejó de mí toda tristeza.
hermosos son tus atrios, Dios Todopoderoso. Anhela mi alma en tu presencia estar y escuchar tu dulce voz una vez más. Tú me llenas de fortaleza y se alejó de mí toda tristeza. Quiero estar en tu casa y llenarme de ti. Señor, yo sé que tú me amas y estás junto a mí. Todopoderoso, anhela mi alma en tu presencia estar. Escucha tu dulce voz una vez más. Tú me llenas de fortaleza y se alejó de mí toda tristeza. Quiero estar en tu casa y llenarme de ti.
Señor, estamos muy agradecidos de ti, de tus misericordias. Queremos, Señor, pedirte por nuestros hermanos en el mundo, pedirte por los gobernantes, por los habitantes de las ciudades del mundo que están siendo afectadas por el coronavirus. Señor, ten misericordia, tú eres un Dios de amor. Declaramos inoperante todo espíritu que se ha levantado para destruirnos. Es inoperante en el nombre de Jesús. Reprendemos toda influencia, toda situación espiritual en los aires, en el nombre de Jesús. Se rompe todo aquello que viene para destruirnos. En el nombre de Jesús es inoperante. Rendimos nuestras vidas delante de ti. Pedimos perdón por el pecado de nuestra nación, por el pecado de nuestros gobernantes, por el pecado de nuestra familia, por el pecado de la iglesia en la República Dominicana. Perdona, Señor, tu pueblo, perdona esta nación. Ten misericordia, Señor, y que se pueda detener esta crisis que estamos viviendo. Quiero pedirte, Señor, por los médicos que están arriesgando su vida, los paramédicos, las enfermeras y todo el personal que está al servicio en los hospitales y en las calles rescatando a las personas que viven situaciones difíciles, por los conductores de las ambulancias. Señor, guarda ese personal, porque en esta fase ellos también pudieran ser contagiados, y entonces si baja la asistencia, suben los contaminados y baja la asistencia, nos volvemos vulnerables, mucho más vulnerables. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Da sabiduría, Señor, a los gobernantes del mundo y al presidente de República Dominicana, al gabinete social, a salud pública, Señor, por tu misericordia. Glorifícate en esta nación. Da salida a aquellos que están en sus hogares, que todavía no han podido recibir la asistencia y que no tienen recursos para salir a comprar alimentos, puedan ser asistidos, Señor, tanto por el gabinete social como por personas que saben de su necesidad y en este tiempo puedan asistir a los necesitados. Tú eres un Dios de amor. Oh Señor, ten misericordia. Te pido por los soldados y por la policía que está en las calles, Señor, y los soldados que asisten, establecen orden. Señor, te pido por ellos, que sean guardados por tu misericordia, que nuestra población pueda entender el principio que se ha establecido de mantenernos distantes con el propósito de que se manifieste la enfermedad en aquellos ya que han sido contaminados y que podamos proteger a aquellos que aún no han sido contaminados. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Eres un Dios de amor. Glorifícate en tu iglesia. Quiero bendecir mis hermanos donde quiera que estén, en la actividad en que estén ahora, que se han prosperado, que se han guardado. Sana sus corazones, fortalécelo, Señor, por tu misericordia. Oh Señor, quita todo pánico, todo miedo, y que nosotros aprendamos a confiar en ti, y que nuestras raíces estén profundas en ti, Señor, y que nada ni nadie nos mueva de ti. Gracias por tu misericordia, Señor. Guíanos con tu propósito en este tiempo difícil. Te honramos, Dios, y te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero verte frente a frente, a tus pies rendirme, aunque no me pueda contener, te anhelo ver, de tu gloria ser cubierta hasta que rebose. No saldré igual de este lugar. Hoy quiero más. Me cubra tu gloria que me cubra entera. Me envuelva de pies a cabeza. Me cubra tu presencia, oh Dios.
cubra tu presencia, oh Dios. Manifiesta tu presencia para reflejarte donde quiera que yo pueda ir, te vean a ti. Lluvia fresca hoy descienda, que tu gloria rompe en todo lugar, en cada nación, fluya tu unción, me cubra tu gloria que me cubra entera, me envuelva de pies a cabeza, me cubra tu presencia, oh Dios. Oh, me cubra tu gloria que me cubra entera, me envuelva de pies a cabeza, me cubra tu presencia, oh Dios. La que cubrió a Moisés, la que de frente vio, quiero esa gloria que de ti descienda. Oh, no seré más igual, no seré igual. Me cubra tu gloria que me cubra entera, me envuelva de pies a cabeza, me cubra tu presencia, oh Dios. Me cubra tu gloria que me cubra entera, me envuelva de pies a cabeza, me cubra tu presencia, oh Dios. Dios lo bendiga a todos en el día de hoy. Esperamos que la gracia del Señor esté con ustedes, con su familia, y que nos guíe para atravesar este momento difícil que está viviendo la humanidad, nuestra nación y nuestra comunidad. Hoy quisiera conversar con ustedes, ya nos juntamos de nuevo por acá, acerca de la obediencia versus el sacrificio. Y quiero compartir la escritura en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 22, leemos en el nombre de Jesús. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Bien, bendito es el nombre del Señor. Hoy quiero conversar con ustedes, adentrarme en la escritura entre obediencia versus sacrificio. Los sacrificios se hicieron parte de las prácticas humanas para la comunicación con la divinidad a partir del pecado original. El ser humano, a partir de la caída de Adán, del pecado original, él mismo, hablo del ser humano, se acercó a Dios, al Todopoderoso, a su Señor Creador, por medio de sacrificio. Pero fue una iniciativa humana, el deseo del ser humano de producir de alguna manera la benevolencia, la misericordia de Dios y acercarse a Dios.
Si observamos en la Escritura, no aparece donde Dios pidió sacrificio alguno, ni a Abel, ni tampoco a Caín, sino que fue una actitud de ellos como seres humanos para acercarse a Dios. De manera que tanto los sacrificios de animales como el sacrificar o exponer nuestros cuerpos en sacrificio vivo por medio de abstinencia, si se quiere, de diferentes tipos de actividad natural y física, es una decisión humana netamente. Aunque el Señor en su momento pidió algún tipo de sacrificio, pero la decisión en el principio de hacer sacrificio fue netamente humana. Una decisión espontánea del ser humano para acercarse a Dios a partir del pecado. El ser humano comenzó a hacer sacrificio por iniciativa propia para provocar la benevolencia de su Creador. El Señor desde la creación de Adán ha exigido al ser humano la obediencia a su voluntad revelada para establecer una relación duradera. El Señor lo que ha establecido desde el pecado de Adán, o desde la creación misma, desde antes del pecado, Él ha establecido la obediencia a su voluntad revelada, a los preceptos. Por eso a Adán, aún antes de pecar, ya le había dicho qué cosa debía Adán obedecer, cómo debía vivir. Y dentro de las reglas que Adán debía obedecer en el huerto, era no ingerir del fruto, no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando comieran de ese fruto iba a producirse en ellos la muerte. Y hablaba el Señor de la muerte espiritual, que es primero, y luego de la muerte física. O sea que desde la creación misma, Dios ha establecido la obediencia, no el sacrificio. Porque para podernos acercar a Dios y tener una relación con Él, debe ser mediante la obediencia. Y Adán desobedeció a Dios cuando él, mediante la entrega del fruto por Eva, que ya antes había sido tentada y persuadida a comer, y luego comió ella y le entregó al hombre. Entonces en ese momento ellos desobedecieron. O sea que no pudieron vivir bajo los principios del reino que el Señor le había establecido. Ahora, a partir de esa caída, el ser humano comienza a acercarse a Dios mediante sacrificio. Pero Dios ha exigido desde la creación misma, no es el sacrificio, sino la obediencia. Y no quiere decir que Dios estuvo en contra del sacrificio, porque Él aceptó el sacrificio, aceptó los sacrificios, tanto los sacrificios de animales como los sacrificios individuales de las personas para abstenerse de alguna actividad física. Bendito es el nombre del Señor. El ser humano ha preferido el sacrificio antes que el sometimiento voluntario ante el Todopoderoso. Y esto es interesante porque el ser humano, a partir del pecado de Adán, decidió, antes que obedecer, hacer sacrificio. Prefirió eso. Y hoy todavía se puede decir, aún en el tiempo del nuevo pacto, de la gracia, mucha gente está prefiriendo el sacrificio antes que la obediencia. Y ya en el nuevo pacto debería ser diferente. Hoy todavía estamos arrastrando una serie de comportamientos que el pueblo de Israel nos enseñó, tipo de sacrificio que ni siquiera tienen asidero en el nuevo pacto. En la gracia no tienen ningún asidero porque ya estamos en otra etapa. Somos salvos por la gracia, por el sacrificio de Cristo, y aún hoy la gente está haciendo algún tipo de sacrificios individuales, de abstinencia de cosas que no son malas en esencia, pero que fueron exclusivas del pueblo de Israel y que el mismo pueblo de Israel se inventó como una manera de acercarse a Dios y que Dios no lo rechazó en su momento, aunque aparece en la Escritura momentos donde Dios estaba rechazando ese comportamiento porque Dios quería la obediencia antes que el sacrificio. Aleluya.
Por eso nosotros deberíamos estar ocupados, mejor dicho, en este tiempo, antes que estar haciendo sacrificio, deberíamos estar ocupados mayormente en la obediencia. Y no quiere decir que no hagamos sacrificio, pero no es correcto, o mejor dicho, no es recomendable que alguien se tranque en un sacrificio individual, voluntario, para no ingerir alimentos, por ejemplo, hasta que pase este periodo, porque no es lo prudente. Los ayunos espontáneos van a funcionar si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y mayormente si ese sacrificio está ligado a una sensibilidad, que el sacrificio provoque en nosotros alguna sensibilidad para nosotros entonces obedecer. Si no tiene esa motivación, al final no necesariamente va a producir nada. Si el deseo es de mover a Dios, lo que pasa es que últimamente nos han enseñado a mover a Dios mediante sacrificio, mayormente sacrificio de cosas materiales, y de entregar algún dinero para mover a Dios o hacer algún ayuno para mover a Dios y no funcionan las cosas de esa manera. A Dios lo podemos mover provocando su misericordia por medio del arrepentimiento que va a llevarnos a la obediencia a la voluntad de Dios que ha sido revelada. Si no entramos en esa sintonía, no necesariamente va a ser efectivo algún sacrificio que hagamos en este tiempo. El pueblo de Israel hacía sacrificio como tipo del Cordero de Dios, como señal de arrepentimiento cuando había pecado. Esa fue la motivación para llevar a Israel a hacer sacrificio. Esa fue la motivación de que Israel, el pueblo de Israel cuando pecara, se acercara a Dios con un sacrificio de un tipo de animal, dependiendo sus posibilidades económicas, en términos general, y ese sacrificio lo iba a ofrecer como una señal de que estaba arrepintiéndose de sus pecados y por eso ponía la mano sobre el animal para que su pecado pasara al animal y que el animal lo sustituyera a él. Pero el animal estaba representando el sacrificio perfecto que Cristo haría en su momento, que ya lo efectuó por todo ser humano y que no era necesario más sacrificio porque el de Cristo fue el sacrificio perfecto. Pero el pueblo de Israel sí hacía sacrificio como una señal de arrepentimiento y una confesión pública. Como yo he pecado, yo voy a ofrecer un sacrificio por el pecado. Ahora, había también otro tipo de sacrificio, que era el sacrificio de paz. El sacrificio de paz también estaba haciendo un señalamiento. Los sacrificios de paz representaban igualmente el sacrificio que Cristo haría en su momento por el pecado del ser humano para la reconciliación con Dios. Y por eso que el texto bíblico en Isaías capítulo 53, 5 está diciendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, que el sacrificio de paz que hacía el pueblo de Israel también era símbolo del sacrificio que Cristo iba a hacer por nosotros en su momento. Y Dios mandó a hacer ese sacrificio como símbolo de lo que Cristo iba a hacer. Ahora ya no tenemos que hacer el sacrificio de paz, de animales, sino que ya Cristo, ya vivimos el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es en la sangre de Cristo, es producto de su sacrificio. Ya nosotros estamos viviendo en Él y para Él. Entonces ese sacrificio de paz ya Cristo lo hizo y podemos hoy tener paz con Dios, paz con nosotros y paz con nuestros semejantes. ¿Por qué razón? O porque Cristo ya ha pagado y era símbolo ese sacrificio de paz de lo que Cristo iba a hacer, que Él mismo llevó sobre sí el castigo de todos nosotros, porque nosotros merecíamos ser castigados producto de nuestra condición pecaminosa. Entonces, los sacrificios del ser humano en la antigüedad tenían que ver justamente con una motivación humana para acercarse a Dios. Ahora, Dios estableció
algunos sacrificios, incluyendo los sacrificios en el templo. Y antes de eso pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo. Pero si leemos el texto bíblico, le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y no dejó que Abraham lo sacrifique. Porque no era la acción de degollar al muchacho para sacrificárselo a Dios, sino la acción de la obediencia. Y aquí esto es importante. Para Abraham, viéndolo aquí, sacrificio versus obediencia, el sacrificio era una demostración de la obediencia de Abraham. Y Abraham entonces decidió sacrificar en obediencia a Dios su hijo heredero de la promesa de donde iba a salir la nación que iba a producir a Jesús, de donde iba a venir Jesús, donde se iba a encarnar el Salvador del mundo, ya en una promesa que Abraham había recibido de parte de Dios, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham sabía que ese era el hijo de la promesa y él decidió sacrificarlo en obediencia a Dios. Y este es un tipo de sacrificio del que Dios está pidiendo. Y la mayoría de los sacrificios que Dios está pidiendo tienen que ver con nosotros, sacrificar cosas dentro de nosotros para obedecerlo a Él. Sacrificar cosas en nosotros para someternos voluntariamente al Señor. Porque para Él el sacrificio no es tan importante como la obediencia. Aun cuando Jesús, el mismo Cristo, se sacrificó en obediencia. Porque el Señor no viola sus propias normas. El Señor no viola sus propias normas. Y por eso Jesús en obediencia se ofreció en sacrificio. Y cuando ofrecemos un sacrificio en obediencia, quien reina aquí es la obediencia. Lo básico aquí es la obediencia. Aunque en el sacrificio de Cristo había una necesidad en el ser humano a partir de la caída de Adán. Y había una repetición continua de sacrificio para el perdón de pecados que simbolizaban la perfección, el sacrificio perfecto de Cristo que se haría y nunca más había que repetirlo. Pero ese sacrificio lo hizo en obediencia a Dios, en obediencia al Padre, en obediencia a sí mismo porque Él es Dios, pero estando aquí en la tierra en obediencia al Padre, porque Él siendo Dios no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó. Y ese despojo lo hizo en obediencia que a sus propias normas, porque ya antes de la fundación del mundo establece la Escritura que había sido elegido para el sacrificio. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, si vamos al texto bíblico de principio, en el primer libro de Samuel, dice la Escritura, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y esta es una conversación interesante que tiene Samuel con el rey Saúl en Israel, en la que Saúl había dejado de obedecer y se había inventado una excusa para hacer sacrificio. Posiblemente eso le haya pasado no solamente a Saúl, sino que en el tiempo de la ley le haya pasado a mucha gente que trataron de justificar una situación en base al sacrificio. Y en el nuevo pacto aún es posible que alguien esté en una situación y esté diciendo que va a ser un sacrificio producto para tapar la situación. Y ahora pensando así, analizando el sacrificio, recuerdo en una clase de terapia familiar donde alguien planteó que algunas personas que tenían deficiencia en áreas importantes de su vida y la relación de parejas, lo que hacían era que se metían en un ayuno permanente y le decían a la pareja que estaban en un ayuno y no era ayuno hasta que luego se descubría que tenían deficiencias importantes en áreas que tienen que ver con la relación de parejas. Y entonces esa es una manera de excusarse para hacer un sacrificio.
Ahora, viendo la expresión, porque Saúl había hecho decretos importantes en Israel para que la gente no estuviera en idolatría, y eliminó también lugares de sacrificio e hizo un gran trabajo para reformar Israel. Trabajó contra la idolatría e inclusive prohibió la praxis de adivinación, de hechicería y de consulta a hechiceros. Todo lo prohibió. De ahí es que la conversación que tiene Samuel le llama la atención, reconociendo que había hecho alguna cosa, pero que ese pecado que estaba cometiendo en ese momento era similar a lo que él había prohibido. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, analizando nosotros, ¿qué es lo que Dios está aprobando? ¿Qué es lo mejor? Es la palabra. ¿Es mejor el sacrificio o es mejor la obediencia? En deducción lógica, a partir de lo que hemos venido conversando, para Dios es mejor la obediencia. La obediencia todo el tiempo a Dios superará el sacrificio, porque deberíamos hacer sacrificio como una señal de obediencia a Dios si es que Él nos los está pidiendo. Porque cuando Dios nos pide algo, al nosotros hacerlo, estamos en obediencia. Lo que pasa es que no nos hemos enfocado en el verdadero sacrificio, el sacrificio que está ligado a la santidad, el sacrificio que está ligado a la vida de principio, donde yo tengo que sacrificar cosas en mi ser para agradar a Dios. Y hemos visto solo como sacrificio el sacrificio de animales y el de abstinencia, más de alimentos y de otra praxis humana en un momento determinado para agradar a Dios. Pero la verdad es que el Señor se agrada más. Samuel hace un ejercicio y preguntándole al rey Saúl acerca de las prioridades. ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿Qué es? Y entonces ahí es donde él le dice, se complace Jehová tanto de los holocaustos y de la víctima como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Y aquí vemos una actitud religiosa donde Saúl está tratando de justificar su desobediencia culpando a otra persona, que es lo natural en el ser humano. Y eso también lo hizo Adán, lo hizo Eva, y la serpiente no encontró a quien acusar. Pero si no, también lo hubiera hecho. Todo el mundo está buscando a quien culpar. Pero Dios conoce nuestros corazones y conoce la intención por la que hacemos las cosas. Y Él sabe la verdad. Por eso cuando vamos donde Dios tenemos que ir con una actitud de arrepentimiento, una actitud correcta. Yo lo hice mal, Señor, y soy responsable. Y yo quiero que tú me des la fuerza para yo apartarme o abstenerme de volver a caer en esto. Porque la verdad es que a Dios no podemos engañarlo. Aunque pudiéramos intentar engañarnos a nosotros mismos por medio de una racionalización, pero al final nosotros estamos conscientes de lo que está pasando. A Dios no podremos engañarlo. Y entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo prioritario para Dios? ¿Sabe? Conoce la prioridad. Le dice, para Dios, la obediencia está primero en el orden de las prioridades y después los sacrificios. Y si no se está obedeciendo, no tiene sentido el sacrificio. Porque la prioridad de Dios es la obediencia. Y lo que Dios está buscando y lo que quiere es que obedezcamos. Ahora, en esa conversación, Samuel también está señalando otras cosas en el rey Saúl. Prestar atención que la grosura de los carneros. Obediencia versus sacrificio. Y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Y ahí tenemos una gran debilidad. Casi no podemos como prestar atención. No podemos como fijar nuestra mirada, nuestros oídos a lo que Dios está diciendo. Y como que no entendemos bien, como que no estamos escuchando. Porque hay un bloqueo en los aires y no deja que pueda fluir lo de Dios en nosotros, porque nuestros intelectos muchas veces están siendo tomados
por fuerzas del enemigo y necesitamos que nuestros intelectos sean libres para poder entender. Hay que prestar atención a lo que Dios está diciendo. Nosotros recibimos una palabra y no le hacemos caso a la palabra, y cuando se cumple lo que nos dijeron, entonces volvemos para atrás a revisar lo que nos dijeron. Dios quiere que prestemos atención. Debería ser una característica de los hijos de Dios, prestar atención a la palabra de Dios, a lo que Dios está diciendo, a lo que el Señor nos está enseñando, a lo que Dios nos está requiriendo. Tenemos que prestar atención. Saúl no había prestado atención, por eso Jesús está diciendo: el que tiene oído, que oiga; el que puede escuchar, que guarde, que preste atención a lo que estoy diciendo. Y a él se le había dado una orden, y él no prestó la atención debida a la orden que se le dio, y por eso aquí viene a justificar sus malas acciones. Dios quiere obediencia antes que los sacrificios, y antes que la grosura de los carneros. Prefiere que prestemos atención, que fijemos nuestra mirada. La palabra es que fijemos nuestro sentido en lo que Dios está diciendo para poder obedecer. Y aquí está. Mucha gente no puede obedecer porque no está fijando con todo su sentido lo que Dios está diciendo. Y por eso no puede obedecer, porque no tiene conocimiento, porque no ha fluido, la palabra no ha entrado. Y para obedecer hay que conocer los principios, hay que saber qué obedecer, qué vamos a obedecer, a qué nos vamos a someter, qué Dios está diciendo. Saúl no prestó atención a lo que Dios estaba diciendo porque al final no obedeció. Y lo que demuestra que estamos obedeciendo es si nosotros fijamos la mirada en lo que Dios está diciendo, fijamos el oído, le damos mente a lo que Dios nos está diciendo, que es lo más importante, que es lo prioritario para Dios. Preste atención, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Le está diciendo lo que tú prohibiste de la adivinación, tú lo estás haciendo, porque es similar. Aquí está haciendo una comparación. La rebelión, le dice, es similar a la adivinación. Y tú has prohibido que se opere en adivinación y has ordenado que se cierren todos los centros de adivinación. Pero tú estás haciendo un pecado similar al que está prohibiendo. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y le dijo esto porque Saúl se había sublevado al Señor y resistió a la autoridad, haciéndose independiente del Señor en su rebelión. Y uno de los primeros pecados que nosotros cometemos es el independizarnos de Dios. Y esto tiene que ver con la rebelión, rebelarnos a lo que Dios está estableciendo y hacernos autosuficientes. Yo puedo con mi propia fuerza, yo puedo hacer las cosas a mi estilo, y eso es rebelión. Y entonces él había prohibido una cosa, pero estaba haciendo otra que el profeta le dice, es igual. Son similar. Cerrate los centros de adivinación, pero tú tienes la misma conducta porque estás haciendo algo que equivale a lo mismo. Bendito es el nombre del Señor. Y como ídolo, idolatría, la obstinación, porque él también había prohibido la idolatría en Israel, y esto había de alguna manera generado cierta empatía con el pueblo, pero el profeta le está diciendo, las personas obstinadas reciben la misma consecuencia que los idólatras. No hay idolatría, pero sí hay obstinación. No te estás rindiendo a otros dioses, pero es como si lo hiciera cuando eres obstinado. Él mantuvo sus ideas por encima del mandato de Dios porque era obstinado. Sus ideas, sus pensamientos, lo mantuvo por encima de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y eso generó desobediencia.
Y eso es lo que le está llamando. ¿Qué dice la palabra del Señor que tenemos que hacer con nuestros pensamientos? Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, él está diciendo, pues en el capítulo 10, el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y aquí tuvo el problema, que el rey Saúl no fue capaz de controlar sus pensamientos, sus ideas. No fue capaz de llevarlo ante el Señor y rendirlo, sino que por encima de lo que Dios había establecido, él hizo su propia obra, su propio pensamiento. Cuando él llegó al lugar, sus pensamientos le cambiaron. Y Saúl se parece a algunas personas que predican la escritura o predican sus propias obras en el día de hoy. Y es que cuando ven la multitud, en vez de darle la palabra, le están enseñando cosas para que la gente dependa de ellos y la gente de alguna manera le dé cosas materiales. Y esos pensamientos sí deben ser sacrificados como una señal de obediencia a Dios en este tiempo, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Saúl prefirió sus propias ideas, sus propios pensamientos, antes que lo que el Señor le había ordenado. Y eso es igual que idolatría, le está diciendo el profeta. Ahora, para nosotros en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, la palabra se ha dado. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Andamos con la naturaleza humana, pero nuestra relación con Dios no está basada en esa conducta humana. No está basada en principios humanos, sino que están basados en lo que tiene que ver con el cielo. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Las armas de nuestras milicias no son terrenales. No podemos agradar a Dios viviendo en lo natural. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos transforme y poder ser espirituales para poder agradar a Dios. Nuestras armas no son terrenales, no son materiales, sino que esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas armas son poderosas en Dios, capaces de destruir toda clase de fortalezas, incluyendo fortalezas mentales. Toda estructura de pensamiento, toda formación, toda crianza, toda experiencia con el pasado, todo vicio, toda conducta que impida que Dios obre en nosotros y nos guíe a la obediencia. Las armas con las que nosotros militamos, nos movemos, vivimos, son poderosas en Dios, capaces de revolucionar nuestro ser y nuestro interior y todas nuestras vidas. Son capaces de destruir actitudes, comportamientos que no dejan que nosotros podamos obedecer a Dios. Conductas y praxis en la vida. Toda clase de fortaleza, toda clase de impedimento, toda estructura, porque esas son poderosas en Dios y son capaces de destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Saúl no pudo derribar los argumentos que se produjeron dentro de él por su naturaleza concupiscente. Él no pudo derribarlo, sino que lo derribaron a él. Y por eso no tuvo éxito. Y el profeta tiene que llamarlo la atención. Porque nosotros tenemos que derribar los pensamientos
que tienen que ver con el ambiente muchas veces, con nuestras necesidades. Tenemos que derribarlo, tenemos que luchar contra ellos. La gran lucha de nosotros los seres humanos para obedecer a Dios es con nuestros propios deseos, con nuestra propia naturaleza, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias estructuras mentales, una manera particular de ver las cosas y de creer que tienen que ser, que son contrarios a lo que Dios ha establecido, Perdón. Así que la gloria de Dios se va a manifestar cuando nosotros aprendamos a derribar con las armas poderosas del Espíritu Santo todo pensamiento y todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Saúl no pudo llevar esos pensamientos cautivos a Dios y decirle, Señor, mira lo que yo estoy pensando y mira lo que me está llegando a la cabeza ahora que yo debo hacer y es contrario a lo que tú has ordenado que yo hiciera. Y esto es interesante porque en el tiempo de la gracia tenemos el Espíritu de Dios que va a trabajar con nosotros para fijar en nosotros la voluntad de Dios, para nosotros poder obedecer y nosotros agarrar esos pensamientos que llegan, que son contrarios a lo que Dios ha establecido y sacrificarlo. Y este es un tipo de sacrificio que Dios está probando. El que sacrifiquemos nuestros deseos, nuestros pensamientos que son contrarios a lo que Dios ha establecido y a la obediencia y que lo llevemos cautivo a Cristo. Es como si nosotros tuviéramos autoridad mediante el dominio propio para nosotros atrapar los pensamientos que vienen a nosotros, que son contrarios a la obediencia a Dios y llevárselo a Cristo y decirle, míralo aquí te lo entrego, llevarlo a la cruz y entregárselo al Señor. Es como agarrar por los cabellos, agarrar por los moños el pensamiento y amarrarlo y llevárselo al Señor, porque si no, viviremos lejos de Dios en desobediencia y no podremos someternos voluntariamente a lo que la palabra está estableciendo. Y Dios nos ha dado autoridad por medio del Espíritu de Dios, mediante la simiente de Dios que está en nosotros, que es su Espíritu, para que nosotros podamos tomar esa decisión. Decisión importante, si se quiere, para nosotros poder agradar a Dios, porque siempre que el Señor nos mande a hacer algo o tengamos la responsabilidad de someternos a la palabra del Señor, va a venir una contrariedad y nosotros tenemos que identificarla. Y cuando la hemos identificado, debemos llevársela a Cristo. No te dejes ahogar por tu propia naturaleza concupiscente, por tus propios deseos, por tus propias revelaciones. Sigue la revelación de la palabra, lo que el Señor está estableciendo, la guianza del Espíritu Santo, que para hacerlo requiere que estemos en obediencia, para que su gloria se manifieste. Y da la oportunidad al Espíritu de Dios para que pueda romper con todo aquello que está impidiendo que seamos libres en Cristo, libres para obedecer a Dios, dispuestos a sacrificar cosas de nosotros que impiden que la gracia de Dios fluya a nuestro favor. Bendito es el nombre del Señor. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Y entonces aquí viene la consecuencia de la desobediencia, porque el Señor ha establecido un régimen de consecuencias para aquellos que no obedecen la palabra. Y aunque el Señor no lo estaba desechando como ser humano para salvación y todo eso, sino que lo estaba desechando para que sea rey, porque la investidura que estaba sobre él no la llevó con dignidad. Y entonces le dice, hasta aquí ha llegado. Como tú decidiste hacer lo que estaba en tu cabeza y tú preferiste hacer sacrificio antes que obedecer, y aunque ha prohibido algunas cosas, tú terminaste haciendo otras que son similares, y entonces sobre ti viene la misma consecuencia por haber hecho lo que has hecho, por haber hecho lo que hiciste. Entonces, aquí es interesante que entendamos que Dios ha establecido un régimen de consecuencias para la gente cuando peca, cuando desobedecemos a Dios, cuando dejamos de vivir en obediencia a los principios. Hay un régimen de consecuencia del cielo.
esa disciplina que tenemos que someternos, esos procesos que nosotros hemos provocado. En el día de hoy ese no es el tema, para no meterme en lo que se llaman las consecuencias del pecado, que no quiere decir que Dios no nos perdone, sino que vamos a pasar por un proceso en un momento determinado, producto de esa desobediencia que hemos cometido. Saúl mantuvo sus ideas por encima del mandato de Dios. Tus ideas siempre tienen que estar por debajo a la orden de Dios. Tus deseos deben estar por debajo, debes sacrificarlo. Ese sacrificio era el que el Señor quería de Saúl, no el sacrificio de animales, que él estaba diciendo que iba a hacer. Le está diciendo que no debió sublevarse, que no debió haberse hecho independiente de Dios, porque todos dependemos de Dios, y antes de la caída viene la soberbia, y una de las manifestaciones de la soberbia es la independencia, creerme que yo soy autosuficiente y que con el conocimiento que yo tengo yo puedo hacerlo todo y no necesito a Dios. Pero Jesús nos ha enseñado un principio. Él dice que sin Él nada podemos hacer. Cualquier cosa espiritual que podamos hacer en el reino de Dios necesitamos a Cristo. No debemos rechazarlo, no debemos independizarnos de Él. Isaías 58:3 tiene el mensaje de lo que venimos hablando acerca de cosas que sacrificamos, sacrificios que hacemos para agradar a Dios, pero que lo hemos hecho de manera espontánea y ocasionalmente Él lo acepta, pero hay veces que no lo acepta. Pero el Señor es maravilloso. Él nos dice que no lo acepta, pero también nos enseña qué es lo que Él quiere. Porque Dios no es el que, como el padre, que le da una pela a su hijo y ni siquiera es capaz de decirle por qué le está dando la pela. Aunque no estamos de acuerdo con el maltrato físico en ningún sentido para la crianza de los hijos, pero algunos padres están dando castigo y no le están explicando a los hijos por qué se lo están dando. Dios, cuando rechaza algo, Él dice cómo debemos hacerlo para que lo hagamos mejor y podamos agradarle a Él. El Señor nos está enseñando a nosotros cómo le agradamos, cómo podemos obedecerlo, porque no hay quien nos lo pueda enseñar sino Él. Por eso el profeta dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El pueblo de Israel fue donde el Señor quejándose, diciéndole al Señor que había hecho ayuno y que Dios no lo había recibido. Posiblemente ahora haya gente que esté haciendo ayuno para que pare la crisis que está viviendo la humanidad del coronavirus y entonces no ve nada. Y entonces se va a quejar donde Dios y le va a decir, Señor, hicimos ayuno para que cese el coronavirus, pero tú no lo has cesado, no has terminado con esta situación que estamos viviendo, nos ha dejado, no nos has escuchado. Posiblemente alguien esté haciendo eso y entonces se crea que Dios va a recibir su ayuno en este tiempo, pero Dios no lo está recibiendo porque no lo estamos haciendo bien y entonces Él va a enseñarnos cómo hacerlo. Aleluya. Y esto es lo que le dice el profeta. Se estaban quejando delante de Dios porque habían ayunado y Dios no había hecho caso. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces le dice, lo que pasa es que están ayunando, pero ese ayuno es abstinencia de alimentos, pero no abstinencia de pecado. Y entonces posiblemente haya algún empresario que está ayunando en el llamado que se hace ayunar, pero ese empresario sigue oprimiendo a sus trabajadores. Y el ayuno que el Señor quiere no es el de dejar de ingerir alimentos, sino que comience a tratar a sus trabajadores con dignidad y que le dé los beneficios que al menos por ley le corresponden y que no se lo corte. Aleluya. Por eso hay gente que se pudieran estar quejando porque han hecho sacrificio en este tiempo y Dios no lo ha escuchado. Porque no han hecho el verdadero ayuno, el que se requiere en este tiempo. El verdadero ayuno, el que se requiere ahora para este tiempo de crisis, es que nosotros tratemos bien a la gente que trabaja con nosotros y que dejemos de oprimirlo. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. Entonces le dice, lo que pasa es que ustedes se están hiriendo, están maltratando, están siendo inicuos y está ligado a la iniquidad.
y la iniquidad sobrepasa el pecado. Es más que pecado. Pecado es una expresión de desobediencia delante de Dios. El inicuo es un instrumento de Satanás para dañar y para acabar con lo que Dios ha establecido. Se están hiriendo con su puño inicuamente. Están maltratando, están golpeando, que están sacando más a los trabajadores. Lo están exprimiendo y no le están pagando lo que deberían. Entonces, ¿para qué ayunan? El ayuno que deben hacer es dejar de golpear, es devolver a los trabajadores aquellas cosas que le han tomado y que no le han entregado. Ahora hay que hacer el ayuno de Zaqueo. El ayuno de Zaqueo no fue trancarse 40 días ni 3 meses, sino que él levantó la mano delante del Señor y le dijo: yo, como te he recibido, te he aceptado, y tú me has dado un gran ejemplo. Hoy yo quiero decirte que soy capaz de devolver el dinero a todo lo que le he engañado. Y se lo voy a devolver con los intereses que generó ese dinero mientras estuvo en mis manos. Y ese es el verdadero ayuno, el de la obediencia, el del arrepentimiento, el de volverse a Dios, reconociendo las cosas incorrectas que hemos hecho, para que la gracia de Dios pueda fluir. Y entonces aquí sí que Zaqueo pudo ayunar, porque él le está diciendo: yo le devolveré. Si he engañado a alguno, se lo devolveré cuatriplicado, se lo devolveré con los intereses. Y eso es lo que está planteando el Señor. Por eso hay gente que ha ayunado y no ha sido efectivo y siguen las cosas iguales. ¿Qué ha pasado? Porque no hemos hecho lo correcto en el llamado al ayuno. Es tal el ayuno que yo escogí, que el día aflige el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable delante de Jehová? ¿Llamarán ayuno a dejar de comer y echarse tierra en la cabeza? ¿Le llamarán a eso ayuno? Sí, es un ayuno religioso tradicional, pero hay cosas que tienen que ir acompañadas con esa actitud. Y a eso es lo que el profeta Isaías está llamando la atención. Aleluya. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿No es que dejemos de ser impíos? ¿Que dejemos de tener praxis contraria a lo que Dios ha establecido? ¿No es que no volvamos a Dios en obediencia conforme al orden de sus prioridades? Ese es el mejor sacrificio que podemos hacer en este tiempo. Volvernos a Dios. Arrepentirnos de corazón. Dejar de hacer cosas incorrectas que estamos conscientes que le estamos haciendo. Y dejar de albergar en nosotros pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Y dejar que el Espíritu de Dios fluya para que deshaga todas las fortalezas mentales y estructuras que son contrarias a lo que Él ha establecido. Dice: desatar ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Eso es lo que el Señor quiere ahora, en este tiempo, para provocar su misericordia. Provoquemos la misericordia de Dios, rompiendo con toda atadura de maldad, y que la unción del Espíritu Santo fluya para que el yugo se pudra. Eso es lo que Él está demandando en este tiempo como señal de obediencia y como una manifestación de sacrificar cosas dentro de nosotros. Que parta tu pan con el hambriento. ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. El verdadero ayuno, el que el Señor escoge para este tiempo difícil, para el día malo, es ese. Deja ya de esconderte de tu hermano cuando tiene necesidad, que te llama y te busca. No te esconda. Comparte con el que tiene necesidad. Así vamos a provocar la misericordia de Dios. Y Dios va a protegernos en esta crisis cuando nos volvamos a Él de corazón. Y en una señal de arrepentimiento público,
comenzamos a compartir lo que tenemos con la gente que tiene necesidad. Y cuando alguien nos toque la puerta o nos llame, no nos escondamos. Ese es el verdadero ayuno. Que de lo que tú tienes en abundancia, compartas con el que menos tiene. Que dejemos de ocuparnos tanto en las cosas materiales que no tienen asidero en lo eterno, que se destruyen con el uso, son de esta vida. Ese tipo de sacrificio es que el Señor quiere que hagamos ahora como una señal de obediencia. Que dejemos de almacenar y de guardar tanto y que compartamos con la gente lo que tenemos, lo que es tuyo, lo que tú has ganado con tu trabajo. Eso es lo que debe compartir con la gente en este tiempo. Para agradar a Dios. Ese es un buen sacrificio. Apartar de lo que tenemos para ayudar al que tiene necesidad. Ese ayuno, Dios lo acepta y es una señal de obediencia. Y es el que se debe hacer en estos días. No es solo dejar de comer y echarnos al piso y estar tristes, rogando a Dios. Además de eso, necesitamos que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros, manifestando su amor hacia la gente que tiene necesidad. Aleluya. Entonces nacerá como el alba tu salvación y la dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y yo te oiré, Jehová, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitare de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y al hablar vanidad, y dieres tu pan al hambriento y saciares tu alma, saciares al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y en la oscuridad como el mediodía. Y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Eso es lo que va a pasar. Si nosotros, los hijos de Dios, y si la gente que está en el mundo, que ahora quiere mover la misericordia de Dios y pedir a Dios entre todos para que el Señor nos ayude y cese esta crisis, es volvernos a Dios, provocarlo, vamos a confiar en Él. Pero el sacrificio que quiere que hagamos es abstinencia de cosas, de comportamiento, de conducta, de pensamiento, de actitudes, que las sacrifiquemos y de cosas materiales que tenemos, que podamos sacrificarle en beneficio de los que tienen necesidad. De esa manera provocaremos que algo pase. Si en la nación dominicana todos nos volvemos a Dios, buscando su rostro, compartiendo con el que tiene necesidad, todo cambiará. Ese es el secreto, la obediencia. No así los sacrificios que espontáneamente hace la gente para acercarse a Dios. Y haciendo este tipo de sacrificio, también podemos obedecer a Dios, porque Él lo está estableciendo. Sacrificio en abstinencia para agradar al Señor Todopoderoso. El ayuno que el Señor recibe debe ir acompañado del arrepentimiento en amor. Y ese arrepentimiento en amor se refiere a reconocer nuestras faltas y amar al prójimo, a nuestro hermano que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Y si lo amamos a Él, debemos amar al Hijo de Dios que está en necesidad. Eso es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Así va a cesar todo lo que está pasando. Va a haber un cambio en la atmósfera. Tenemos que aprender a reconocer el amor como obra social, que es una obra. El amor es una obra del Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos que reconocer eso. Es tiempo de arrepentimiento, de apartarnos del mal, de obedecer al Todopoderoso para provocar su misericordia. Este es el tiempo en que tenemos que hacerlo para que pueda cambiar la atmósfera que estamos viviendo. Todo será diferente el día que hagamos esto, como dice la palabra.
tengo que concluir en el día de hoy. No olviden que en el día malo debemos ocuparnos de obedecer al Señor y de hacer sacrificio de cosas materiales que tenemos, compartiéndolas con los necesitados. Esa es la actitud en el día malo. Provocaremos la compasión del Todopoderoso y cesará la mortandad. Los que quieren que cese la mortandad y que Dios tenga misericordia y que se apiade de nosotros, vamos a obedecer la palabra de Dios y vamos a compartir nuestro pan con el hambriento. La paz de Dios sea contigo. El Señor se glorifique en tu vida, en tu familia, en tu salud y te guarde de toda peste por el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga a todos.